Empieza a echar humo. Bueno, entonces les decía que el modelo ISLMVP lo que trata es poner de acuerdo la teoría clásica con la teoría keynesiana. ¿Qué quiere decir modelo IS? Quiere decir que la inversión en investment está de acuerdo, que es igual al saving, ahorro, es decir, que el mercado de bienes y servicios está en equilibrio. LM quiere decir liquid igual a money. La demanda por liquidez de la economía es igual a la oferta de la economía, la oferta monetaria de la economía, es decir, el mercado de dinero está en equilibrio. Y el modelo BP quiere decir que la balanza de pagos está en equilibrio. Entonces, si tenemos el mercado de bienes y servicios en equilibrio, igual tenemos el mercado monetario en equilibrio y tenemos la balanza de pagos en equilibrio, quiere decir que encontramos el equilibrio macroeconómico del que habíamos hablado en el primer modelo que estudiamos. Entonces vamos a mirar cómo es que se describe cada uno de los modelos. Empezamos con el modelo IS. Vamos a utilizar una gráfica de 4 cuadrantes. En el primer cuadrante vamos a mostrar la relación que existe entre tasa de interés, esta tasa de interés es en términos reales, y nivel de ingreso, PIB o demanda agregada, este Y es ingreso, PIB o demanda agregada. En el segundo cuadrante vamos a mostrar la relación que existe entre tasa de interés y niveles de inversión. En el tercer cuadrante vamos a mostrar la relación que existe entre niveles de inversión y niveles de ahorro. Y por lo tanto, en el cuarto cuadrante vamos a mostrar la relación que existe entre tasas de interés, tasas de ahorro, perdón, y niveles de ingreso. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar qué pasa en el segundo cuadrante. ¿Cómo es la relación que existe entre tasas de interés y niveles de inversión? Según los clásicos, la relación es esta, es decir, si la tasa de interés es alta, vamos a encontrar niveles de inversión bajos. Si la tasa de interés es baja, vamos a encontrar niveles de inversión altos. ¿Por qué esta relación negativa? Porque si suponemos que la rentabilidad de una nueva empresa, que en términos keynesianos se llama la eficiencia marginal del capital, es decir, el rendimiento o la utilidad del nuevo marginal del capital, del nuevo capital, permanece constante, pero es positiva, dicen los clásicos que en la medida en que en la economía se baje la tasa de interés, va a haber un incremento de inversión. ¿Sí? Un ejemplo, si lo que va a ganar un nuevo proyecto de inversión es el 20% durante 10 años, y nos van a cobrar, en lugar de cobrarnos el 18%, nos van a cobrar una tasa de interés del 10%, pues va a aumentar la inversión. Ahora, ¿por qué es la variable tasa de interés la que se relaciona con la inversión? Porque la tasa de interés es el costo del capital que requiere el nuevo inversionista para poner a funcionar la empresa. Si la empresa requiere una infraestructura, si requiere maquinaria, si requiere un edificio, si requiere lo que se llama muebles y enseres, si requiere vehículos, eso es el capital, ¿cierto? Y si un empresario no tiene capital, pero quiere montar una empresa, pues puede recurrir al sistema financiero le entrega el capital, y entonces con ese capital hace el montaje de esa empresa, y ese capital va a tener un costo que usted sabe muy bien que está medido por la tasa de interés. Entonces, por eso en este primer cuadrante, cuando hablamos de niveles de inversión y tasas de interés, mostramos la relación negativa. Sin embargo, Keynes decía que esto que muestran los clásicos solamente se presenta en una situación especial, porque también se puede dar de que a pesar de que se baje la tasa de interés,
siquiera el nivel de inversión va a permanecer igual. ¿Por qué? Porque él decía que hay momentos, y precisamente recordemos que Keynes escribe en 1936, cuando todavía la economía estaba en recesión a partir de 1929. Keynes decía que había momentos en que la eficiencia marginal del capital, es decir, la proyección de lo que iba a hacer la economía en el futuro, era tan mala que a pesar de que se bajaran las tasas de interés, siempre íbamos a mantener un nivel de inversión muy bajo. ¿Por qué? Porque necesariamente el empresario está pensando que va a invertir en la medida en que en el futuro vaya a obtener buenas ganancias, que la empresa que vaya a constituir sea una empresa realmente que le vaya a dar utilidades. Si se hace un estudio hacia el futuro y se ve que la empresa que se va a montar no va a dar la utilidad requerida, que pues es la expectativa del empresario, pues el empresario no se va a poner a montar la empresa. Ahora, ¿de qué depende de que una economía como la colombiana se presente como la que mostramos con línea negra, esta línea que está acá, o se presente como esta línea que está de color rojo? Depende de algo que se llama las condiciones estructurales de la economía. ¿Cómo se conocen esas condiciones estructurales de la economía? ¿Cómo conocemos nosotros que la economía colombiana se comporta en esta forma o se comporta en esta forma? A través de estudios, ¿sí? A través de investigaciones económicas de cuál es históricamente el comportamiento que tiene la tasa de interés o la inversión con respecto a la tasa de interés. ¿Cómo es que históricamente en los últimos 20 o 30 años o 50 años, el periodo que queramos, mientras más largo, lógicamente la investigación va a ser mucho más robusta, mucho más seria? ¿Cómo es que se presenta históricamente la relación que existe entre tasas de interés y niveles de inversión? Entonces se hace la investigación y se encuentran para cada año diferentes puntos. Pero esos puntos nos dan la idea de que siempre hay esa relación negativa entre tasas de interés y niveles de inversión. ¿Por qué aquí trazamos una línea recta? Porque aplicamos un método econométrico que es tratar de construir una línea recta que haga que la distancia que hay entre todos estos puntos, que son los resultados por año de la relación entre tasas de interés y niveles de inversión, todos esos puntos sean lo mínimo posible con relación a X línea, y esa línea es la que se obtiene a través del método de mínimos cuadrados que se trabaja en econometría. Supongamos entonces de aquí en adelante que esta es la relación, vamos a borrar esta línea roja, que la relación es la que nos muestra la línea negra. Vayámonos al tercer cuadrante. Relación: si el mercado de bienes y servicios está en equilibrio, ¿qué relación hay entre inversión y ahorro? En todo momento va a haber igualdad entre el nivel de inversión y el nivel de ahorro, ¿sí? Y eso se muestra construyendo o trazando una línea de 45 grados. De tal forma que si estamos en este punto de sub 0, que vale, donde la inversión vale 100, y nos venimos a esta línea y nos vamos hacia el otro eje, en este eje vamos a encontrar un nivel de ahorro que vale exactamente 100. Si este nivel de ahorro corresponde, este I sub 1 que hablamos acá, corresponde a un nivel de inversión de 250, y hay equilibrio en el mercado de bienes y servicios, quiere decir que el nivel de ahorro que le corresponde a esa inversión de 250 es igualmente de 250. ¿Sí? Esta línea siempre va a ser de 45 grados. Esta va a ser dependiendo de cómo se presenta o cómo se comporta la economía en relación con la inversión y el efecto que tiene sobre esa inversión la tasa de interés. En el cuarto cuadrante vamos a mostrar la relación entre tasas de interés y niveles de ingreso.
Y la teoría keynesiana, esta es una teoría basada en Keynes, nos dice que va a haber una relación positiva. Es decir, que siempre que aumenta el ingreso, va a aumentar el ahorro. Pero Keynes adicionalmente decía lo siguiente: si a una persona le aumentan el ingreso, ese ingreso, esa persona lo va a distribuir en dos. En un incremento del consumo, o sea, el incremento del ingreso va a dar como resultado un incremento del consumo. Digamos, si el incremento del ingreso es de $1, puede ser que de ese peso dedique al consumo 80 centavos. Y por lo tanto, la diferencia va a ser el incremento del ahorro, que va a corresponder en nuestro ejemplo a 20 centavos. Esta relación de crecimiento del consumo como crecimiento del ingreso lo llamaba Keynes, lo llamó propensión marginal a consumir. Y esta relación de crecimiento del ahorro como consecuencia del crecimiento del ingreso lo llamó Keynes propensión marginal a ahorrar. En todo caso, la sumatoria del consumo, del nuevo consumo más el nuevo ahorro, tiene que ser igual al incremento del ingreso, ¿sí? Es decir, la sumatoria de la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar siempre nos tiene que dar igual al incremento del ingreso. En nuestro ejemplo, siempre tiene que ser igual a $1. Pregunta, ¿aquí qué estamos mostrando? ¿La propensión marginal a consumir o la propensión marginal a ahorrar? Ahorrar, ¿cierto? Porque estamos diciendo cuánto va a aumentar el ahorro como consecuencia del aumento del ingreso. Y entonces aquí también habría dos posibilidades: que la economía se comportara como lo estamos mostrando aquí con esta línea roja, o que la economía se comporte como esta línea negra, perdón, o que se comporte como esta línea roja. Pregunta, ¿cuál de las dos líneas nos muestra la propensión marginal a consumir más alta? ¿La línea roja o la línea negra? La roja. La roja, ¿por qué? Felipe. Porque según el eje X se está consumiendo más debido a que hay un mayor ingreso, por ende se propende a consumir más. ¿Y usted cómo, si aquí estamos mostrando ahorro e ingreso, por qué deduce, y es correcto, de que esta línea roja nos está mostrando una mayor propensión marginal a consumir? Porque hay un menor ahorro. Porque básicamente cuando uno consume más, tiende a ahorrar menos. Exactamente. Entonces, para verlo, vamos a suponer que hay un nivel de ingreso por acá, donde las dos líneas son muy parecidas, donde los dos puntos de estas dos líneas son muy parecidas. Vamos a suponer que el nivel de ingreso es de sub 0. Vamos a suponer que ese nivel de ingreso corresponde a 100. Y vamos a decir que el nivel de ingreso por acá aumenta en Y sub 1, es equivalente a 400 pesos. Pregunta, ¿en cuál de los dos casos, la línea de arriba o la línea de abajo, aumenta más el ahorro? En la de abajo, ¿cierto? Es decir, la línea de color negro nos está mostrando propensión marginal a ahorrar más alta, es decir, propensión marginal a consumir más baja, ¿sí? Que es lo mismo, porque recuerden que la sumatoria de las dos nos tiene que dar igual a 1. Por lo tanto, si esta línea roja, como lo dice Felipe, nos muestra propensión marginal a ahorrar muy baja, es porque nos está mostrando propensión marginal a consumir muy alta, ¿sí? Si estamos hablando de una economía, la colombiana o la argentina o la venezolana, ¿cómo hacemos para conocer efectivamente cómo se comporta en esa economía la relación entre ahorro y nivel de ingreso? A través de investigaciones, ¿cierto? A través de estudios económicos. Coger históricamente, como decíamos acá, mirar las estadísticas, mirar el comportamiento que ha tenido el ahorro o el consumo en relación
con el ingreso y trazamos entonces para cada país, de acuerdo con esa forma como se comportan los agentes en ese país, trazamos esa línea. Es decir, esta línea de acá, que vamos a dejarla, vamos a borrar y vamos a suponer que esta es la línea que nos muestra el comportamiento de la economía colombiana, nos muestra también una condición estructural de esa economía. De la economía colombiana. ¿De dónde sacamos esa información? Del estudio económico que hacemos. Vamos a derivar entonces la curva IS, que se deriva en el primer cuadrante. Corremos esta parte. Están muy callados. Pasa un zancudito, se oye. No era para tanto. Al final, como lo hice en la clase anterior, van a salir ustedes como alumnos que estuvieron en la clase, ¿no? Y van a hablar a las personas que no ven. ¿Qué? Claro, así se hizo en la clase anterior. La clase de Economía Internacional que se grabó el año pasado. Bueno. Esta línea nos muestra una condición estructural. Esta línea nos muestra otra condición estructural. Esta línea nos muestra simplemente la igualdad que existe en el mercado de bienes y servicios entre inversión y ahorro. Vamos a derivar la curva IS. ¿Cómo hacemos? Escogemos dos tasas de interés, una alta, digamos, esta corresponde al 20% y una tasa de interés baja, por decir algo, esta corresponde, R sub 0, corresponde al 10%. Y desde esa línea, esto es la carpintería del modelo, vamos a empezar a trazar líneas paralelas a los diferentes ejes, saliendo desde el eje hasta la línea correspondiente y saliendo del punto de esta línea hasta el otro eje que le corresponda. Entonces, empezamos en R sub 1, vamos hasta este punto, bajamos en línea paralela, aquí trazamos línea paralela sobre el eje horizontal. Llegando a este punto, trazamos línea paralela sobre el eje vertical y llegamos entonces a un nivel de ingreso, a este R sub 1 que corresponde a un nivel de inversión I sub 0. Si esta es la línea que nos muestra la igualdad y seguimos trazando línea paralela sobre el eje vertical, llegamos a este punto que nos muestra, este punto sobre la línea que nos muestra la igualdad entre inversión y ahorro. Trazamos línea paralela sobre el eje horizontal y encontramos el punto que le corresponde a este nivel de inversión, el punto de ahorro que le corresponde a este nivel de inversión. Llegamos acá, seguimos trazando la línea paralela, llegamos a esta línea que nos muestra la relación entre ahorro e ingreso, es decir, la propensión marginal a ahorrar, o si se quiere, la propensión marginal a consumir. Y desde este punto subimos hasta encontrar un punto en Y, que lo vamos a llamar Y sub 0, siempre trazando línea paralela sobre el correspondiente eje. Subimos línea paralela, llegamos desde R sub 1, trazamos línea paralela hacia la derecha y acá encontramos el primer punto, lo vamos a llamar A. Hacemos la misma carpintería, líneas paralelas, siempre buscando las líneas y los ejes. Aquí encontramos un nivel, a este nivel de tasa de interés R sub 0 le corresponde un mayor nivel de inversión que lo vamos a llamar I sub 1. A ese I sub 1, si el mercado de bienes y servicios está en equilibrio, es decir, si la inversión es igual al ahorro, le corresponde un nivel de ahorro igual a S sub 1. A este nivel de ahorro le va a corresponder un nivel de ingreso de Y sub 1. Trazamos línea paralela acá y encontramos el segundo punto de la curva IS, que lo vamos a llamar B. Unimos estos dos puntos y encontramos la curva IS. ¿Qué nos muestra la curva IS? Diferentes combinaciones entre tasas de interés y niveles de ingreso cuando el mercado de bienes y servicios está en
en equilibrio. ¿Qué nos muestra en esta gráfica de 4 cuadrantes que el mercado de bienes y servicios está en equilibrio? Lo que estamos graficando en el cuadrante 3, ¿sí? Entonces, aquí podríamos trazar diferentes puntos, muchos puntos sobre la misma curva IS, y estaríamos diciendo entonces que la curva IS es aquella que nos muestra las relaciones entre tasas de interés y niveles de ingreso, PIB o demanda agregada cuando el mercado de bienes y servicios está en equilibrio. ¿Sí? Pregunta, ¿por qué? ¿De dónde resulta la relación negativa entre tasas de interés y niveles de ingreso? ¿Por qué derivamos esa pendiente negativa en lugar de haber encontrado una pendiente positiva? ¿Ustedes de dónde creen que sale esta pendiente negativa entre tasas de interés y niveles de ingreso? ¿Qué es lo que determina esa pendiente negativa? ¿Por qué no de pronto nos da por decir que esta pueda ser la curva IS que relaciona tasas de interés y niveles de ingreso? ¿Por qué tiene que ser con pendiente negativa esa curva IS? ¿De dónde creen ustedes que sale esa pendiente negativa? Esa relación inversa entre tasas de interés y niveles de ingreso. Chara, ¿de dónde sale esa relación negativa entre tasas de interés y niveles de ingreso? María José, miren el modelo. Lina, Laura, no. ¿De dónde sale? ¿Por qué derivamos, por qué resultamos derivando una relación negativa entre tasas de interés y niveles de ingreso? ¿De dónde sale de estas tres curvas el hecho de que esta curva también tenga pendiente negativa? De lo que nos dice la curva en el cuadrante 2, de que a menor tasa de interés, mayor nivel de inversión. Entonces, si a menor tasa de interés, mayor nivel de inversión, y sabemos que la inversión es una de las variables que compone el PIB o el ingreso. Si aumenta el nivel de inversión, si al bajar la tasa de interés aumenta el nivel de inversión, al aumentar el nivel de inversión, lógicamente aumenta el nivel del PIB. Es decir, al bajar la tasa de interés vía inversión se da un crecimiento del PIB o del ingreso, que es lo que estamos mostrando acá. ¿Sí? ¿Preguntas? Mario. Andrés. No sé. Bueno. Vamos a jugar ahora con diferentes pendientes. ¿Sí? Tenemos esa pendiente que es más o menos parecida a una pendiente de 45 grados, ¿cierto? Vamos a jugar ahora con que esta nos muestra una relativa sensibilidad de la inversión ante cambios en la tasa de interés, y esta también nos muestra un término medio de propensión marginal a ahorrar o de propensión marginal a consumir, que es igual. Vamos a hacerlo ahora mucho más vertical para ver cómo nos resulta la curva IS, y vamos a hacerlo acá. De pronto en una gráfica más pequeña, pero vamos a trazar. Esta pendiente, esta curva, pero con diferentes pendientes. Tasa de interés, nivel de inversión, nivel de ahorro, nivel de ingreso, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. La relación es esta.
es decir, muy parecida a la que nos decía Keynes. Aquí, línea de 45 grados. Y acá existe este tipo de pendiente. ¿Qué nos está indicando este tipo de pendiente, Felipe? ¿Una alta propensión marginal a consumir o una muy baja propensión marginal a consumir? Una muy baja propensión marginal a consumir. ¿Por qué? Porque aquí nos estamos dando cuenta de que hay una muy alta propensión marginal a ahorrar, es decir, consecuentemente una muy baja propensión marginal a consumir. Porque ante un pequeño aumento hay un gran aumento, ante un pequeño aumento del ingreso hay un gran aumento del ahorro, es decir, hay un muy pequeño aumento del consumo, la propensión marginal a consumir es muy pequeña. Entonces, empecemos con la misma carpintería, R sub 1, R sub 0. Vamos a hacerlo rápidamente. Encontramos el primer punto, empezamos en R sub 0, encontramos el segundo punto, y esta es la curva IS. ¿Qué diferencia notan ustedes entre esta IS y esta IS que habíamos obtenido o derivado inicialmente? Pero en cuanto a la pendiente, ¿qué están notando ustedes ahí? Que en esta cambios en la tasa de interés, ¿sí?, trae cambios importantes en el nivel de ingreso, mientras que en esta cambios importantes, bajas muy importantes en la tasa de interés, trae muy poquito. Mire, aquí baja esto, la tasa de interés, y sin embargo el nivel de ingreso aumenta muy poquito. Mientras que aquí este cambio de tasa de interés trae un valor de un incremento de ingreso muy importante. ¿Sí? Es decir, esta nos muestra una mayor sensibilidad del ingreso ante cambio en tasa, esta nos muestra una mayor sensibilidad del ingreso ante cambio en tasa de interés. Esta nos muestra una muy mínima sensibilidad del ingreso, una mínima respuesta al ingreso ante bajas en tasa de interés. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace cambiar la pendiente en este primer modelo? Por un lado, la propensión marginal a ahorrar, ¿cierto? Porque es muy grande, es decir, la propensión marginal a consumir es muy pequeña. Y por el otro lado, que los cambios en tasas, las bajas de tasas de interés, trae como consecuencia aumentos muy pequeños en la inversión. Y estas dos pendientes se trasladan necesariamente a la pendiente IS. Entonces ya explicamos de qué depende la relación entre tasa de interés y nivel de inversión, y ya dijimos que para los clásicos es algo parecido a esto y para Keynes es algo parecido a esto, ¿cierto? Es decir, para Keynes podemos concluir acá que si la situación de la economía es complicada, hay pocas expectativas positivas o bastantes expectativas sobre el crecimiento sobre el crecimiento económico hacia el futuro, independientemente de que el Banco Central baje las tasas de interés mucho, pues vamos a obtener un nivel de respuesta de ingreso muy pequeño, ¿sí? A diferencia de esto, donde el Banco Central baja las tasas de interés y el nivel de el ingreso del PIB reacciona bastante, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende la propensión? ¿Por qué es importante para efectos de esta relación o de este resultado de tasa de interés y su efecto sobre el nivel de ingreso, la propensión marginal a consumir? Entonces, para eso nos vamos a referir a un concepto también de Keynes, de la economía keynesiana, que se llama el multiplicador keynesiano. ¿Cómo derivamos el multiplicador keynesiano? Mostramos el ingreso o el PIB, que es igual, y decimos que el ingreso es igual al consumo más la inversión. Por ahora solamente nos estamos refiriendo a dos variables, es decir, estamos suponiendo que la economía no tiene sector público y que no es economía abierta. ¿Sí? Es una economía irreal
general, pero así lo trabajan los libros de macro. Después nos vamos a ampliar a una economía real que tiene sector público y que tiene sector externo. Entonces, nivel de ingreso es igual al consumo, pero ¿a qué es igual el consumo? ¿Qué nos dice la teoría? ¿De qué depende el consumo? El consumo depende, según la teoría económica, una parte del consumo es consumo autónomo y una parte del consumo depende del nivel de ingreso. ¿Cómo entendemos esta relación de que una parte del consumo, que el consumo depende del nivel de ingreso en una parte importante? ¿Qué le pasa a una persona que gana 2 millones de pesos y que empieza a ganar 4 millones de pesos? ¿Qué ocurre con el consumo? ¿Y a qué se debe el incremento del consumo? Mayor ingreso. Es decir, aquí en esta parte, este C por Y está reconociendo que en la medida que en economía se reconoce que cuando se aumenta el ingreso de las personas, aumenta el consumo. ¿Sí? Porque aquí estamos desagregando estas dos variables de aquí, es la desagregación del consumo agregado. El consumo agregado, parte depende del ingreso y parte es un consumo que es autónomo, que es independiente del ingreso. Porque una persona puede consumir independientemente del ingreso que tenga. Sería la pregunta, ¿cómo explicamos este consumo autónomo? ¿Quién puede consumir independientemente que no tenga ingreso? ¿Qué condición debe tener? Chara. Por favor. Vean la enfermería. Bueno. No. Hay personas que no tienen ingreso, consumen muchísimo. ¿Quiénes son? Tendrán que ser independientes, o sea, con su empresa. No, pero los independientes ganan. Los que tienen riqueza. Una persona que es muy rica porque obtuvo una herencia muy grande, puede ser que no trabaje, pero pues va gastando parte poco a poco de la riqueza. Pues no, pues una persona que trabaja, pues la gente pide la pensión. Ojo que este ingreso es sinónimo de ingreso por trabajo o por tener un factor de producción que le implica una entrada, una entrada por intereses o por rentas, ¿cierto? Pero la pensión también cuenta como ingreso de trabajo. Digamos, pensionado. No es trabajo, pero sí es un ingreso. No. En este caso también sería Un ingreso de trabajo. porque este ingreso quiere decir que es un ingreso que hace crecer la economía, ¿cierto? Este ingreso es equivalente al PIB. Y si una persona está retirada pero recibe una mesada mensualmente, No hace crecer la economía. no, ese ingreso no depende del PIB. Entonces el ingreso de los pensionados estaría acá. Muy bien, Nina. Excelente. Nota presente. Esa es la línea que yo quiero ver. Claro, esa es la idea. Nota apreciativa. Ahora, alguien que no trabaja y que le solicita un préstamo a un banco puede consumir. Claro. Claro, y ese consumo también estaría acá dentro del consumo autónomo. Es decir, es un consumo que no depende del nivel de ingreso que genera esa persona porque está trabajando, porque está generando Producto Interno Bruto, porque está ayudando a generar Producto Interno Bruto. ¿Sí? Entonces, todos aquellos conceptos que le permiten a las personas, porque esto es macro, acuérdense que estamos hablando a nivel macro de un país, todos aquellos conceptos que le permiten a los habitantes de ese país consumir sin necesidad de tener un ingreso derivado de una actividad productiva están Consumo autónomo. en esto que llamamos consumo autónomo, es decir, consumo que no depende del nivel de ingreso. Felipe. Profe, ¿el consumo del Estado también hace parte del consumo independiente? Cuando el Estado empieza a construir carreteras o construir puentes. No, porque vamos a ver ahora, cuando incluyamos el sector público y sector externo, que es otra de las variables que componen la demanda agregada. ¿Sí? Entonces, ese va a tener un efecto y va a tener un análisis diferente al que vamos a hacer acá. Y por último, para terminar esta ecuación del ingreso, o el PIB es igual a qué,
más inversión. Pero aquí hemos dicho que la inversión depende de qué en el modelo. ¿Depende del ingreso o depende de la tasa de interés? Depende de la tasa de interés. Y lo que nos interesa en este momento es construir una ecuación que nos diga cómo se presentan las variables que hacen parte de la demanda agregada al ingreso y cuál es la relación entre esas variables y el ingreso. ¿Sí? Y entonces, esta ecuación la dejamos de la siguiente forma. Al lado derecho dejamos las variables que no dependen del ingreso, que sería consumo autónomo más inversión, que también es autónoma, es decir, que no depende del nivel de ingreso, porque la inversión en este modelo depende de la tasa de interés. Y aquí pasamos, dejamos a Y y pasamos esta variable que sí depende de Y, menos C minúscula por Y. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esta C minúscula? De todo lo que hemos hablado hoy, esta C minúscula, ¿qué es? La propensión marginal a consumir, es decir, es la parte del ingreso que se entra a consumir. Pero aquí esta C minúscula puede ser propensión marginal a consumir o propensión media a consumir. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de propensión marginal y propensión media? ¿Qué es propensión media a consumir? Es mirar en un determinado momento, en relación con un nivel determinado en un momento de ingreso, cuánto se está consumiendo. Es decir, es una visión estática de la relación que existe entre consumo y nivel de ingreso. ¿Sí? Si el nivel de ingreso de la economía colombiana es 1000 y el consumo para ese nivel de ingreso es de 600, decimos que la propensión media a consumir es de 0.6. Pero si decimos que ante cambios en el ingreso de 100 hay cambios en el nivel de consumo de 60, estamos hablando de propensión marginal a consumir. Es decir, marginalmente cuánto cambia el consumo como consecuencia de un cambio en el ingreso. ¿Sí? Ahora, ¿por qué podemos decir que esta C es indistintamente propensión media o propensión marginal? ¿Qué supuesto debemos hacer para decir que esta C es o propensión media o propensión marginal? ¿Qué supuesto tenemos que hacer? ¿Cómo mantenemos en el tiempo la misma propensión media a consumir de 0.6? ¿Qué tiene que pasar con la propensión media, con la propensión marginal a consumir para que la propensión media se mantenga en 0.6? Durante 10 años, durante los próximos 10 años, la propensión media siempre va a ser 0.6. ¿Qué debe pasar con la propensión marginal a consumir? Debe mantenerse constante, es decir, muy bien Sebastián, debe mantenerse en 0.6. Si la propensión media a consumir a finales del 2016 es 0.6 y durante los 10 próximos años la propensión marginal a consumir en Colombia es de 0.6, pues al final de los 10 años vamos a medir la propensión media a consumir y nos va a dar exactamente 0.6. ¿Sí? Y ese es el supuesto que vamos a trabajar en este modelo. Da lo mismo hablar de propensión media o de propensión marginal. Siempre va a ser 0.6. Seguimos acá y decimos, factorizando, que Y es igual a 1 menos C y esto es igual a consumo más inversión. Estas dos decimos que es gasto autónomo, es decir, es todo aquel gasto o toda aquella demanda agregada que no depende del nivel de ingreso. Aquí dejamos solo Y por lo tanto 1 menos C pasa a restar acá. ¿Sí? Esto es cierto en términos de estática comparativa, es decir, esto es cierto en términos de un momento. ¿Sí?
Ahora vamos a mirar si es cierto también en términos incrementales, en términos marginales. Y entonces los economistas nos dicen que esto es lo mismo que decir que el crecimiento de Y es igual al crecimiento del gasto agregado, que le estamos llamando A, sobre 1 menos N. ¿Qué vamos a hacer ahora para entenderlo del multiplicador keynesiano? Vamos a suponer dos escenarios. Primer escenario: la propensión marginal a consumir es igual a 0.8. Y segundo escenario: la propensión marginal a consumir es igual a 0.2. ¿Sí? Y vamos a calcular de acuerdo con esos dos escenarios cuánto nos da en delta Y, cuánto nos da el multiplicador keynesiano con diferentes niveles o diferentes propensiones marginales a consumir. ¿Cuánto nos daría entonces delta Y acá? Por lo tanto, delta Y, si C es 0.80, ¿cuánto nos da? Vamos a suponer que el crecimiento del gasto autónomo, ya sea el consumo o de la inversión, es igual a 10. Delta Y es igual a 10. Si C es igual a 0.8, 1 menos 0.8 nos daría 10 sobre 0.2. ¿Cuánto nos da 10 sobre 0.2? 12.5. Ah, no, 50, perdón. 50. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si la propensión marginal a consumir es del 80% de 0.8, es decir, si es alta, el efecto multiplicador de un incremento autónomo, de un incremento exógeno de la inversión o del consumo de 10 nos da 50. ¿Sí? Pero si la propensión marginal a consumir es de solamente 0.20, entonces esto nos daría 10 sobre 1 menos 0.20, 10 sobre 0.8, que nos da ¿cuánto? 12.5, exactamente. Y entonces ahí confirmamos la teoría de Keynes de que a mayor propensión marginal a consumir, mayor es el efecto multiplicador sobre el crecimiento económico. Y todo depende de eso, de la propensión marginal a consumir. Aquí es 0.8, aquí es 0.2. Mientras que aquí hicimos un incremento autónomo del ingreso de 10 pesos y obtenemos un incremento total del ingreso de 50, aquí al aumentar los mismos 10 pesos obtenemos solamente 2.5 adicionales, aquí obtenemos 40. Porque aquí es mayor el incremento del ingreso adicional al efecto inicial de crecimiento del consumo autónomo, de la inversión autónoma, porque tenemos una mayor propensión marginal a consumir. ¿Quién recuerda que dijimos en la clase anterior cómo definimos la propensión marginal a consumir? ¿No? Supongamos que decíamos de una, ¿qué era lo que hacíamos? Una actividad. ¿No fue el caso del matrimonio? Un matrimonio que le invierten, porque se supone que es una inversión, 5 millones de pesos, ¿cierto? Sí, fue la Pero lo que hace la organización, la persona que encargada de hacer la organización del matrimonio, contrata personas y solamente que le paga de esos 5 millones de pesos, gasta el 80%, gasta 4 millones de pesos. ¿Quién se gana esos 4 millones de pesos? Los meseros, las personas que preparan la comida, etc. ¿Y qué van a hacer con esos 4 millones de pesos esas personas? Vamos a suponer que mantienen la misma propensión marginal a consumir. ¿Qué hace el mesero entonces que se gana 100.000 pesos? Va y se gasta 80.000 pesos comprando bienes. Y así sucesivamente todas las personas que van obteniendo el ingreso
de ese ingreso nuevo que obtienen se gastan el 80%. Si esa es la actitud de estas personas en esa economía, va a haber un efecto multiplicador muy alto porque parte de lo que se recibe como un ingreso se va a gastar en una alta cantidad. Mientras que si este señor contratas la fiesta de matrimonio por 5 millones de pesos y solamente gasta el 20%, es decir, solamente gasta 1 millón de pesos y se guarda los 4 millones de pesos, pues el efecto multiplicador sobre el crecimiento de la economía va a ser muy pequeño porque esos 4 millones de pesos van a estar retirados y no van a generar actividad económica adicional. ¿Sí? Esa es la forma de definir y de ver efectivamente que Keynes tenía razón cuando hablaba de la propensión marginal a consumir. Antes de Keynes alguien había dicho eso. Keynes cuando escribió el libro, en 1936, es decir, hace menos de 100 años. Hace casi 80 años, 81 años. ¿Cuánto llevamos de civilización? ¿Alguien sí lo tuvo que haber dicho antes? No. ¿Cuánto llevamos de ser civilizados? Como 300 años. Por lo menos 3.000, 4.000 años. Increíblemente, No más. en los últimos 100 años es que la economía ha tenido adelantos en cuanto a tratar de describir cómo funciona la economía. Inclusive el primer economista que en forma digamos, seria, en forma estudiosa, ha analizado el comportamiento de la economía fue Adam Smith. Y Adam Smith escribe en 1776, es decir, hace 200, ¿qué? 300, No. claro. No, sí. 290 años. 200, 90 años. no, Claro. 24 Sí. más, Profe, estamos en el 2017. por eso, 24 más 17 da 41. Hace 241 años, por primera vez un economista trata de describir el comportamiento de la economía, por lo menos se reconoce así. ¿Eso qué quiere decir? Que antes la gente vivía, pero no trataba de entender qué pasaba con la economía, qué pasaba por qué se generaba empleo, por qué se generaba ingresos, por qué se generaba mayor bienestar. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a volver esto un poco más complejo. Nos vamos a pasar, ojo con esto, vamos a pasar de una economía cerrada sin sector público a una economía abierta con sector público. Entonces vamos a ampliar estas variables que están, esta variable que está acá y esta variable que está acá. Y vamos a ampliar el concepto del multiplicador keynesiano. Entonces, vamos a escribir acá la ecuación de ingreso o de PIB. De PIB, exactamente. El PIB es igual a que en una economía abierta, a consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones, ¿cierto? ¿Cuáles variables dependen del nivel de ingreso? Ingreso será igual entonces a consumo autónomo, como lo habíamos dicho, más una parte de consumo que depende del nivel de ingreso, pero como ya hay Estado, hay impuestos, ¿cierto? Entonces, el ingreso que obtienen las personas, este ingreso, ¿es ingreso disponible para gastar existiendo Estado? No. ¿Por qué? Porque a ese ingreso hay que restarle lo que tiene que pagar la persona de impuestos. Entonces aquí vamos a decir que el consumo depende del nivel de ingreso, pero que este ingreso es disponible, es decir, es un ingreso después de que se paguen impuestos. El ingreso es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, que depende del ingreso menos los impuestos que se pagan. Y este concepto que está acá lo llamamos ingreso disponible. La inversión depende del ingreso, dijimos que no.
¿El gasto público depende del ingreso? Dijimos que no, o por lo menos este modelo dice que no. ¿Las exportaciones dependen del ingreso interno? No, las exportaciones son autónomas. Y en cuanto a las importaciones, hay unas importaciones autónomas, es decir, que no dependen del ingreso, pero hay una parte de esas importaciones que sí dependen del ingreso. Y esta M minúscula la vamos a llamar propensión marginal a importar. Y entonces aquí tendríamos la descripción del PIB, haciendo que aquellas variables que dependen del ingreso, pues mostremos en esta ecuación esa situación, diciendo que esa variable depende en parte del ingreso. Vamos a traer todas las variables que están acompañando a Y hacia el lado izquierdo de la ecuación. Entonces nos quedaría Y menos C por Y, 1 menos Px, menos, más, perdón, M por Y, que es la que está allá. Es decir, traemos, pasamos al lado izquierdo de la ecuación esta, y pasamos al lado izquierdo de la ecuación esta variable. Y esto es igual a consumo autónomo más inversión autónoma más gasto público autónomo más exportaciones, aquí me había quedado un error, más exportaciones autónomas menos importaciones autónomas. ¿Sí? Y esta sumatoria de estas variables la vamos a llamar gasto agregado, A. Y es igual entonces, factorizando a 1 menos C por 1 menos Px más M minúscula igual a A. Por lo tanto, Y será igual, pregunta de examen, a A sobre 1 menos C por 1 menos Px más M. A es todo el gasto autónomo. ¿Qué es todo el gasto autónomo? Consumo autónomo, inversión, gasto público y exportaciones. ¿Sí? Esto que es cierto en un determinado momento, también es cierto en términos incrementales, dicen los matemáticos. Es decir, el delta Y, la propensión, el efecto multiplicador keynesiano será igual al incremento del gasto autónomo sobre 1 menos C por 1 menos Px más M. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocarle un valor, vamos a suponer un valor de C, punto 8. Vamos a suponer un valor de impuestos, de la tasa de impuestos, punto 8 también. Y vamos a suponer que la propensión marginal a importar M es igual a 0.6. Y vamos a calcular en ese caso cuánto vale el efecto multiplicador. ¿Qué valor tendría? El que quiera uno darle, o sea, el que quiera el gobierno aumentar el gasto público o la inversión. ¿Sí? A es un valor que depende de lo que tanto los empresarios como el gobierno quieran aumentar el gasto autónomo. Y en este caso, ¿cuál sería? Vamos a colocarle cualquier valor. ¿Sí? Vamos a suponer que el gasto público aumenta, el gasto público nuevo es de 30 pesos, por decir algo. Entonces, si el gasto público nuevo va a ser es de 30 pesos, ¿cuánto aumenta en total o adicionalmente el ingreso por el efecto multiplicador de acuerdo con esta cifra? Vamos a tomar ese ejemplo. Vamos a hacerlo acá. Entonces, delta Y es igual a delta A y decimos que el delta A es un nuevo gasto autónomo que vale 30 pesos. ¿Sí? Y
de acuerdo con las cifras, el denominador sería 1 menos C, que es 0.8, y esto lo multiplicamos por 1 menos 0.8, porque 0.8 es, o cambiémoslo para que tengamos un número diferente, 0.7 es la tasa de impuestos que debemos pagar con respecto al total del ingreso. Inclusive, hagámoslo mucho más real, la tasa de impuestos es equivalente al 30% del total de ingreso. Entonces, 1 menos C vale 0.8 por 1 menos 0.30, que es la tasa de impuestos que pagamos en esa economía, y a eso le aumentamos la propensión marginal a importar, que corresponde a ¿cuánto? 0.6. Por lo tanto, esto será igual a 30, que es el aumento del gasto público, 1 menos 0.8 por 1 menos 0.3. ¿Cuánto es 1 menos 0.3? 0.7 más 0.6, que es la propensión marginal a importar. Esto será igual, por lo tanto, a 30 sobre 1 menos 8 por 7, 56, menos 0.56 más 0.6. ¿Sí? Esto será igual a ¿cuánto? 0.44 más 0.6. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Vamos bien? De acuerdo con la fórmula, 1 menos C, 0.8, 1 menos 0.3 más 0.6. Esto será igual a, aquí nos falta, perdón, aquí nos faltan 30, porque aquí estamos calculando el delta Y, será igual a 30, 1 menos 0.56 nos daría 0.44, más 0.6 nos daría 30 sobre 1.04. ¿Cuánto nos da 30 sobre 1.04? 28.84. ¿Cuánto? 28.84. 28.84. Pregunta, ¿qué pasó ahí? Si las cifras son esas, ¿qué pasó ahí? ¿Hay efecto multiplicador keynesiano? No hay, ¿cierto? Porque algo que valía 30 nos representa un nivel de Disminución. 28.84. ¿Por qué? ¿Qué hizo que no fuera como lo habíamos visto, que al incrementarse 10 en el ejercicio anterior, se incrementaba el ingreso en 50 o el PIB en 50? ¿Qué hace a que aquí haya un efecto menor de crecimiento a pesar de que se aumenta el gasto público en 30? ¿Cuáles son las nuevas variables que estamos teniendo en cuenta acá? ¿Por qué disminuye ese efecto multiplicador? Porque existe una tasa de impuestos que disminuye el ingreso disponible, ¿cierto? Y porque parte de lo que se gana, el 60% se destina a inversión, a importaciones, perdón. Y lo que se destina a importaciones es como restarle el ingreso a lo que se va a dedicar, se va a destinar de ese dinero para comprar producción nacional. Entonces aquí, en lugar de haber efecto multiplicador positivo, hay un efecto negativo, ¿cierto? Un efecto sobre crecimiento negativo. Profe, ¿y si hiciéramos lo mismo manteniendo TX con 0,8? Daría muy bajo. ¿Daría más? Bajo. Ahí tendría que dar más bajo. Una disminución. Hagámoslo. Daría 20. 20.8. Hagámoslo. Ya. O sea, si le hace. Pues yo ya lo hice, profe. Yo también. ¿Ya lo hizo? ¿Cuánto le da? 46,875. Es que usted lo está multiplicando el 1 menos 0.8. Tiene que No, la lógica es que tiene que dar menos. Tiene que al menos, da 20.8. Pero como lo hiciste. Hagámoslo. O sea, yo puse la fórmula. Vamos a suponer, a ver, lo que dice Felipe es que el impuesto no es del 30, sino del 80.
Inclusive, hagámoslo como son los impuestos en los países más adelantados, digamos los norte de Europa, los del norte de Europa, Finlandia, Suecia, Dinamarca, que es más o menos el 60% del ingreso. Entonces, si TX no es 0.30 sino 0.60, esto nos daría 0.8 por 0.6, ¿cuánto nos da? 8 por 6, ¿cuánto nos da? 48. 48, es decir, aquí en lugar de 0.70 nos daría 0.48. ¿Sí? No, No, perdón. daría 0.4. Perdón. 0.4. 0.4, ¿sí? 8 por 4, 32, es decir, aquí nos daría 0.32.